hablando sobre la piedad del creyente, una vida consagrada al Señor, básicamente es eso, una vida de devoción. Sea donde estemos, glorificamos al Señor con nuestra vida. Nos distinguimos de las demás personas. Hay una distinción. La vida del creyente, las Escrituras dicen que somos luz del mundo. Entonces hay una distinción, no podemos ser iguales. ¿Y qué es lo que nos lleva? ¿Y qué es lo que nos ayuda a vivir de esa forma? Hay varias cosas. La palabra de Dios transmite piedad a nuestra vida. La oración transmite piedad a nuestra vida. Los sacramentos transmiten piedad a nuestra vida. La comunión con nuestros hermanos transmite piedad. Cuando digo transmite piedad, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón para conformarnos más al carácter de Cristo. Ese es el fin de esto. Vivir una vida piadosa, vivir una vida conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es necesario hacer un pequeño repaso. Como dijo el apóstol Pablo, para mí no es molesto, hermanos, repetir algunas veces las mismas cosas. Es necesario, nuestra mente es ligera y es limitada. Necesitamos, hermanos, nosotros ir recordando las cosas. Dijimos, hermanos, varios jueves atrás, que el verdadero creyente participa de un doble lavamiento. El creyente regenerado participa de un doble lavamiento, que es la justificación y la santificación. Recibimos de Cristo por la fe una doble gracia, justificación y santificación. Ambas estas dos proporcionan un doble lavamiento. La justificación ofrece una pureza imputada, que es la que Cristo nos imputa a nuestra vida en el madero de la cruz. Es una pureza imputada, es real, pero es imputada. Es dada a nosotros por la fe. La santificación es una pureza real, la cual nosotros podemos experimentar. Nosotros somos posicionalmente santos, pero no por nuestras propias obras. Somos posicionalmente santos por la obra de Cristo. Nosotros experimentamos santidad por el proceso de santificación progresiva. Y esa nosotros nos podemos dar cuenta. Aunque la otra también nos podemos dar cuenta y también es real. Pero por la santificación progresiva, usted y yo nos damos cuenta que el Señor a través de su Espíritu está obrando en nosotros. Entonces, la justificación es la aceptación con que Dios nos recibe en su favor como hombres justos. La justificación incluye remisión de pecados, el perdón de nuestros pecados y el derecho a la vida eterna. La santificación progresiva se refiere al proceso por el cual el creyente es más y más conformado a Cristo. En corazón, conducta, devoción, es la continua reforma del creyente por el Espíritu Santo, la creciente consagración en el cuerpo y en el alma a Dios. Entonces estas dos gracias son inseparables. Aquel que es justificado también es santificado. Estas doctrinas de la justificación y la santificación dependen de las Escrituras. Si usted quiere aprender de eso, no va a poder encontrarlo en ningún otro lado más, en ningún otro libro, solo en las Escrituras. Y estas enseñanzas se nutren en la iglesia. No va a la universidad, uno no va a la universidad a aprender justificación, a aprender santificación, o uno no va a la farmacia a comprar un medicamento para que nos ayude a ser más justificados o más santificados. Esto se nutre en la iglesia, se enseña en la iglesia. ¿Por qué? Porque los creyentes son injertados en Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Al momento del Señor Jesucristo justificarnos a nosotros, somos automáticamente unidos a la iglesia universal. Por eso que es muy importante, después de ser justificados, buscar una iglesia local. Y no cualquier iglesia local, sino una iglesia bíblica. Una iglesia donde se predique sana doctrina y se viva sana doctrina. No solamente que se predique, sino que también se viva. Que podamos vivir en un ambiente de genuina piedad. El crecimiento espiritual, hermanos, lo dijimos, ocurre dentro de la iglesia.
Aunque nosotros en nuestros devocionales personales podemos ir creciendo, pero Dios ha diseñado la iglesia para que el creyente crezca allí. En conocimiento, crezca en gracia y crezca su fe y se fortalezca su fe también. Veamos Efesios 4, del 11 al 15. Estamos haciendo un pequeño recordatorio. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para avanzar. Efesios 4, del 11 al 15. El crecimiento espiritual ocurre dentro de la iglesia, hermanos. Miremos lo que dice el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dijimos que estos eran dones, regalos de Dios hacia su iglesia. ¿Con cuál fin? ¿Con cuál propósito? En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros somos los santos congregados en la iglesia, a fin de perfeccionar a nosotros, los santos. ¿Con qué propósito también? Para una obra, para la obra del ministerio. Lo que hacemos nosotros es el ministerio. Una vez que venimos acá, escuchamos la palabra y vamos y la ponemos en práctica, hacemos la obra del ministerio. Predicamos el evangelio, oramos por los enfermos, visitamos a los que tienen necesidad. Prestamos ayuda, hacemos la obra del ministerio. Entonces estos pastores y maestros son dados a la iglesia para perfeccionarnos a nosotros, para realizar una obra. La obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué otro propósito más? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un conocimiento horizontal, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro o un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida que usted tiene y que yo tengo quizás no son iguales, o de viceversa con los hermanos, no son las mismas medidas, pero el Señor quiere que en la iglesia usted llegue a la medida que Dios quiere y que tiene para usted. No más allá ni menos. La medida que Dios tiene para usted. Y para eso los pastores y los maestros están encargados de enseñarles a la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué más? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres o por engaño de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es muy importante, hermanos. Los pastores y los maestros son dados a la iglesia como regalos para compartir la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor, para que nosotros no seamos engañados fácilmente por falsos maestros, que lo único que quieren quizá es la lana de las ovejas o cualquier otra cosa. Pero no quieren no quieren realmente ver el carácter de los hermanos transformándose cada vez más y más a Cristo. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esta educación o esta enseñanza, hermanos, se da en la iglesia para los creyentes y se tiene que dar en un ambiente de genuina piedad. Se tiene que dar en un ambiente donde los creyentes se aman, se cuidan los unos con los otros. Ahí, hermanos, la palabra del Señor es más eficaz, es más efectiva. Para eso citamos, ¿cierto?, Romanos 12, y ahí empezamos, hermanos, hasta el día de hoy que nos toca el versículo 17. Pero vamos a ir repasando brevemente, hermanos, versículo por versículo. Dijimos que íbamos a identificar peligros y también algunos beneficios, hermanos, que este capítulo de Romanos nos da. En el versículo 1, hermano, el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está motivando. El apóstol Pablo acá nos está dando una luz tremenda en nuestro caminar. A veces todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de desánimo espiritual.
A veces no tenemos ganas de leer la Biblia, a veces no tenemos ganas de orar, a veces no tenemos ganas de congregarnos, no tenemos ganas de tener comunión con los hermanos. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo algo importante para nuestro peregrinaje, hermanos. Miren, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La forma para que nosotros encontremos motivación en tiempos de desánimo es recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Toda esa misericordia relatada por el apóstol Pablo desde el capítulo 1 al capítulo 11. La paz entre los dos pueblos, la justificación, la santificación, la adopción. Antes nosotros estábamos lejos de las promesas, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Toda esa doctrina, toda esa misericordia, el apóstol Pablo les dice, ustedes si se encuentran desmotivados, recuerden lo que Cristo ha hecho por ustedes. Cada vez, hermano, que nosotros nos sintamos débiles, atribulados, sin ganas de congregarnos, sin ganas de buscar a Cristo o de buscar a Dios, pensemos en lo que Él hizo, hermano, que no es poca cosa. Él descendió del cielo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se limitó, se humilló para dar su vida por nosotros. Y no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Aun cuando éramos nosotros débiles, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermano, todas esas cosas, en algún momento el Espíritu Santo te ayuda. Y no mágicamente, no es mágicamente esto, es la obra del Espíritu Santo fortaleciendo tu vida y dándote nueva fuerza, nuevos impulsos para seguir congregándote, seguir leyendo tu Biblia devocionalmente, seguir buscando al Señor en lo secreto. Entonces, en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dijimos que un peligro que amenaza la genuina piedad de la iglesia es que los miembros de la iglesia se conformen a este siglo. Que empecemos a querer lo mismo que el siglo actual tiene y quiere. Es un peligro, hermanos, traer las modas, traer todo lo que hay allá afuera a la iglesia. Es un peligro. No os conforméis a este siglo. El versículo 3 digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener de sí mismo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No debemos tener un más alto concepto de cada uno de nosotros. Eso también es un peligro, hermanos, que amenaza la genuina piedad de la iglesia. Nosotros debemos ser humildes. Dios nos llamó a vivir en humildad. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando no hay humildad en nuestro corazón? Se manifiesta el orgullo. Y al manifestarse el orgullo, nos va mal en las relaciones interpersonales con las de otras demás personas. Y ya no hay paz. Pero mientras tanto, hermanos, vivamos en humildad, vamos a hallar paz en nuestro corazón y descanso en nuestra alma. Y esto es un peligro que amenaza la genuina piedad de la iglesia, creernos superiores a los demás. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos muchos miembros, somos un cuerpo. Y eso es lo importante, que aunque seamos muchos miembros, al final de cuentas somos un cuerpo. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea que nos necesitamos. Nos necesitamos los unos con los otros. De manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe.
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, si usted tiene un don y lo conoce, ocupe ese don para el beneficio del cuerpo. Y quiera ocuparlo. No quiera el don del hermano, o no quiera el don del pastor o del presbítero o del diácono. Lo que Dios le dio a usted, úselo para la edificación del cuerpo, que eso es lo importante. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene diferente don. Entonces, ocupar el don que Dios nos dio en el cuerpo, hermano, eso es muy importante para el cuerpo. Y ese es un beneficio. Y un peligro, hermanos, que amenaza la piedad de la iglesia es querer ser como el hermano. O querer ocupar, o querer tener lo que tiene el hermano. En nosotros no debe pasar eso. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Aquí dijimos que el apóstol Pablo, hermano, está extendiendo un poco más su perspectiva y dice que el amor sea sin fingimiento. El amor hacia Dios, el amor hacia nuestros hermanos, el amor hacia nuestro prójimo, el amor hacia nuestros enemigos. El amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros, versículo 10, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso también era muy importante, lo vimos, hermanos, que nosotros no tenemos ningún derecho de pensar de que las obras de nuestros hermanos están hechas con maldad. Todo lo que ellos hacen, venir a hacer aseo, ayudar a los demás, visitar a los demás, compartir la palabra con los demás, todo lo que ellos hacen, lo hacen con un buen corazón. Nosotros debemos de pensar de esa forma, prefiriéndonos los unos a los otros en cuanto a honra. En lo que requiere diligencia, versículo 11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una de las cosas que ayuda, hermanos, un buen ambiente es la diligencia en la iglesia. Es ser diligentes en lo que Dios nos ha dado. Seguir predicando la palabra, seguir compartiendo con los jóvenes, seguir compartiendo con las damas, con los varones. Eso nos va a ayudar bastante. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos con la esperanza de nuestra redención. Eso, hermanos, es algo que a la iglesia le ayuda bastante. Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha tribulación, donde el creyente genuino y verdadero, lo único que querrá quizás es estar con el Señor. Por toda la maldad, hermanos, que hay, por todo lo que se está viviendo, hermanos, hay tanto peligro, hay tanta cosa que está amenazando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, las mismas leyes, todo lo que está pasando. Es un tiempo difícil. Es un tiempo muy difícil, pero debemos ser gozosos en la esperanza de redención. Sufridos en la tribulación. Cada creyente, hermanos, que espera la redención está más capacitado para sufrir la tribulación. ¿Se entiende? Cada creyente, hermanos, que espera con ansias su redención, está más capacitado para sufrir tribulaciones en este tiempo, constantes en la oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitabilidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahí vimos, ¿cierto? Mateo capítulo 5, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, si te piden la mejilla, si te golpean en la mejilla, vuélvele también la otra. Vimos todo eso y vimos el pasaje de Lucas, el paralelo también, y lo explicamos. Versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso, hermano, es algo que ayuda mucho a nosotros como iglesia. Estar pendientes, aunque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Nosotros como cuerpo del Señor debemos cada vez más ser más organizados. Cada vez más organizados y poder llegar a más lugares. Versículo 16, y ya estamos llegando al que nos toca hoy.
unánimes entre vosotros. Dijimos ahí, si es que se acuerdan, que el apóstol Pablo nos está llamando a no tener discordia, a ser unánimes entre nosotros, a tener una buena comunicación, a no estar con diferencias por cualquier cosa. Si no, que yo quiero blanca la pared pintada, no, me gusta amarilla, azul, por dar un ejemplo. No, hermanos, no, debemos ser unánimes entre nosotros, ponernos ahí con un carácter muy, muy humilde, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Todos estos versículos, hermanos, nos exhortamos con mayor profundidad. Si usted puede ver las prédicas en el grupo, ahí están. Ahora hicimos un pequeño resumen para más o menos recordar lo que hemos visto durante meses. Ahora, versículo 17, el que toca hoy. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. No paguéis a nadie mal por mal. Pablo nuevamente aquí está combatiendo un espíritu vengativo. Un espíritu que desea vengarse o desquitarse por algún daño que ha recibido. Pregunta, ¿eso puede pasar dentro de la iglesia? Puede pasar. Entonces este es un peligro, hermano, que amenaza la genuina piedad de la iglesia. Un espíritu vengativo. Un espíritu que desea vengarse de forma personal. Pablo ha hablado de esto mismo, no solo a los romanos. Lo ha dicho en otras oportunidades, en Primera de Tesalonicenses 5:15. Veamos. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. El apóstol Pablo. Primera de Corintios 4, versículos 12 y 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 7 también. Mira lo que dice este versículo, es muy importante. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Aquí Pablo está exhortando a los creyentes a que estén más dispuestos a sufrir la ofensa. A estar dispuestos a eso, hermano. Eso es muy importante dentro de la iglesia. Algo que nos ayuda, hermanos, a relacionarnos de mejor forma. Por el bien del cuerpo de Cristo. Antes que ver una injusticia corregida inmediatamente y arruinar el testimonio de la iglesia. Él está diciendo eso. ¿Por qué no sufres más bien el agravio? ¿O por qué no soportas la ofensa? En vez de querer rápidamente que eso se vea tomado como algo que es una venganza. El apóstol Pedro también dijo, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, hermanos, la prohibición que nos habla el apóstol Pablo aquí es de un espíritu vengativo. Algo que a veces en nuestro corazón, hermanos, se manifiesta. El deseo de querer tomar represalias en contra de alguien que nos ha dañado. Este mismo pecado, hermanos, el Señor Jesucristo lo dejó en evidencia. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 42. Esto lo leímos. Mateo 5, 38 al 42. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Dónde escucharon esto los hermanos? Éxodo capítulo 21, 24, 25 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
Este es un mandamiento del Antiguo Testamento, que se refiere a la administración pública del Código Criminal. Pero esto fue promulgado, hermanos, para desalentar la venganza personal. No fue, hermanos, para una venganza, hermanos, personal. No fue para que alimentar eso. Fue todo lo contrario. Esto no quiere decir véngate a ti mismo, véngate tú mismo si alguien te ha dañado, te ha golpeado en el ojo, tú también golpeas en el ojo. Esto quiere decir exactamente lo opuesto. No te vengues por ti mismo, sino deja la justicia que sea administrada públicamente en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús dijo en el versículo 39, pero yo os digo, versículo 39 de Mateo 5, versículo 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítale y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os persiguen, a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, esto es como contracultural lo que el Señor Jesús nos está diciendo. En este tiempo, cuando la sociedad y el ambiente del mundo está tan malo, hermanos, leer esto es como que a veces quedamos muy chicos, pero es la palabra del Señor. Y es a lo que fuimos llamados, no es ninguna otra cosa más. Fuimos llamados a esto. Ahora, ¿cómo logramos esto? Porque en nuestro corazón, aunque seamos creyentes, hermanos, hay un pecado residual. Y aparte de ese pecado residual que está en nosotros, tenemos la lucha diaria contra nuestra carne. Y si somos descuidados, alimentamos más la carne y el espíritu. Entonces, cumplir esto se nos hace más difícil aún. Versículo 45. El Señor dice que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por los que nos aborrecen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Y nosotros somos sus hijos. Amados hermanos, las perfecciones de Dios son maravillosas. Nuestro Dios es un Dios eterno, inalcanzable en sabiduría, inalcanzable en bondad. Todas sus perfecciones son maravillosas. No hay nadie como Él, nadie similar a Él. Pero este maravilloso Dios providencialmente revela su bondad en los acontecimientos ordinarios de la naturaleza, haciendo salir su sol sobre malos y sobre buenos. Aunque Dios distinguirá de manera precisa entre los justos y los impíos en el juicio, ahora en el presente muestra mucha bondad contra los malos. Y tiene mucha paciencia contra los malos. La gloria admirable del Dios eterno, ¿en qué se expresa? ¿En los terremotos? ¿O en que se salga el mar? La gloria admirable del Dios eterno se expresa en la misericordia y en su gracia. Ahí podemos saber al Dios eterno, maravilloso, en su misericordia y en su gracia. Cuando nosotros, hermanos, estábamos perdidos en el mundo, Él nos amó y nos rescató y nos hizo parte de su pueblo. No necesariamente para que nosotros, después de unirnos a ese cuerpo y ser edificados y comprender las doctrinas y tener un carácter similar al de Cristo,
o que vamos a un lugar y oremos por una persona y esa persona se sane, o que logremos captar la atención de muchas personas, o que cuando prediquemos las personas se conviertan. Hermanos, eso quizás no es lo más importante. Lo más importante, hermanos, es que nosotros seamos similares a nuestro Señor Jesucristo. Y que el corazón nuestro vaya cada día conformándose más y más al de Él. Y que logremos por su gracia amar a nuestros enemigos. Orar por ellos. Más adelante vamos a ver algo muy importante, hermanos. Quizá usted dirá y se encontrará con este capítulo o con este versículo, estoy como subiendo una colina y me encuentro abajo de la colina y con mucho peso y no puedo subir. Sí se puede. Sí se puede crecer en gracia, hermanos. Sí se puede, nuestro carácter puede ser transformado, pero debemos ver las excelencias de Cristo, debemos ver a Cristo, debemos ver cómo Él hizo su obra, debemos ver, conocer a Dios, a ese Dios eterno, que es justo, perdonador, que es misericordioso. Debemos de tratar de buscar, debemos de aprender a estudiar las Escrituras en humildad, ir ahí al lugar secreto y pedirle al Señor que nos ayude. La gloria admirable del Dios eterno se expresa en su gracia y misericordia. Y la visión de esa gloria se revela en el unigénito del Padre. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. La visión de la gloria de Dios, de esa gloria maravillosa, se revela en su Hijo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí se revela la gloria de Dios. No tanto, hermanos, en las cosas más grandes y más sublimes del mundo. Se revela en que Él dio a su Hijo para que muera en una cruz. Y en base a ese sacrificio pueda nacer fe genuina en nuestros corazones. Y ya no irnos al infierno, sino ser aceptados ahí arriba, con el Padre. Textos que reflejan la gloria de Dios, puse solo 2, pero son muchos. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por ellos murió. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, o sea, el cual siendo igual o compartiendo las mismas perfecciones, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació voluntariamente a sí mismo, tomando forma ahora de un siervo, compartiendo las mismas cosas de un siervo. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es Dios. El absoluto se muestra como trascendente. El impasible se sumerge en la pasividad de los hombres. Vino a hacerse hombre, vino a compartir nuestra humanidad. El autor de la vida murió, lo mataron. Hombres pecadores que espiritualmente estaban muertos por su pecado. Aquel que dio la vida fue muerto por aquellos que mismo Él le dio la vida. La segunda persona de la Trinidad entró en la experiencia de la muerte, viviendo la gloria de la resurrección para convertirla en base y esperanza de nosotros. Vivió la resurrección, vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día. Esa es nuestra confianza, es nuestra fe. También lo hizo un destino cierto y verdadero de nosotros que no teníamos un destino. El único destino de nosotros era la muerte eterna.
muerte eterna, por estar separados con el Dios eterno. Conociendo esto, viéndolo superficialmente, hermanos, esto, entendiendo la obra de redención, quizás en una sola punta de todo lo que es la manifestación de un espíritu vengativo, destruye lo que distingue al pueblo cristiano del que no es cristiano. La manifestación de un espíritu vengativo destruye lo que distingue al pueblo cristiano, a nosotros, del que no es cristiano. Nosotros nos distinguimos. Somos distintos a los impíos, a aquellos que no tienen a Cristo. Quizá en su momento se arrepentirán, pero ahora están lejos de Dios. Y nosotros hemos sido ellos cercanos. Y el espíritu vengativo destruye eso, hermano, que nos distingue. Vimos como Cristo en ningún momento, en todo momento, se hizo siervo. ¿Por qué nosotros vamos a tener un espíritu vengativo? Ser condescendientes y tener amor los unos por los otros. Ser condescendientes y tener amor aún por los que nos maldicen es un requisito principal para tener éxito y ganar almas. No podemos, hermano, predicarle a las personas si estamos peleando con ellos. No podemos llegar de esa forma si estamos peleados con nuestros vecinos. No podemos predicar el evangelio a nuestros compañeros de trabajo si estamos peleándonos con ellos. Y esta carencia del pueblo cristiano hace que los que están sin Cristo digan: esos cristianos no son diferentes a nosotros. A nosotros nos distingue, hermano, algo. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Ahora ese amor se debe perfeccionar. Ese amor debe crecer. Nuestro tabernáculo, nuestra casa espiritual, nuestro cuerpo debe hacerse cada día, cada vez más, una morada más cómoda para el Espíritu Santo. Y es por esto que Pablo dice, esto nos lleva a Proverbios. Proverbios capítulo 3, y con esto ya vamos a terminar. Proverbios capítulo 3, versículos del 3 al 4. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, ¿ve que se puede? ¿Ve que se puede, hermanos? Se puede. El mundo está en tinieblas. Nosotros estamos en este mundo. Participamos con mucha gente en tinieblas. Las conversaciones de ellos no son conversaciones adecuadas a nuestras conversaciones. El estilo de vida de ellos no es el estilo de vida que practicamos nosotros. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de tinieblas. Trabajamos con gente que es pecadora, con gente que no tiene sus ojos puestos en Dios, que lo único que quiere es pecar y hacer maldad y dañar y defraudar y mentir y engañar y calumniar. Estamos en un mundo así. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, llévalas para todos lados. Escríbelas en la tabla de tu corazón, memorízalas, apréndetelo de memoria. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Practícalo. No andes con la mentira. Debes tener misericordia. Aunque esa gente esté llena de tinieblas, aunque esa gente esté llena de pecado, necesitan estar al lado de alguien diferente. Ellos necesitan estar al lado de alguien que tiene luz. Ellos necesitan en algún momento escuchar la verdad. Ellos en algún momento necesitan que alguien se le manifieste la misericordia hacia ellos.
Porque entre ellos los malos no tienen misericordia. Entre ellos no se habla la verdad. Pero cuando tú estás en tu trabajo, cuando yo estoy en mi trabajo o en donde quiera que sea, si ando con la verdad, vamos a hallar gracia y buena opinión. De igual forma, hermanos, no nos dejemos amedrentar por este mundo que está lleno de pecado, lleno de tinieblas. No es necesario conformarnos a este siglo para hallar gracia y buena opinión delante de los hombres. Usted siendo una buena persona, un buen creyente, va a hallar gracia delante de los hombres, delante de donde usted esté. Porque usted va a andar con la verdad y va a tener misericordia. Usted va a querer ayudar a las demás personas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.